Siempre me ha gustado conducir solo por la noche. Me daba tiempo para pensar o para no hacerlo si así lo deseaba. Debido a mi amor por conducir, el viaje de medianoche a casa era mi parte favorita de visitar a mi familia. El viaje duraba aproximadamente 1 hora, lo cual no era lo suficientemente largo como para relajarme, pero lo suficientemente corto para no sentirme cansado. Llámame anticuado, pero realmente disfrutaba escuchar la radio mientras conducía. Me ponía a escuchar cualquier radio local mientras me desconectaba y veía las líneas amarillas reflectantes de la carretera pasar rápidamente a mi lado. A menudo, no había más que un puñado de autos circulando por este tramo de carretera a altas horas de la noche, lo que me daba una sensación de soledad. Pero me gustaba, era meditativo en cierto modo. Una noche, cuando volvía de regreso a casa después de una visita a los amigos, estaba disfrutando del viaje como siempre lo hacía. El cielo estaba casi completamente oscuro, con solo una franja delgada de luz de luna y estrellas dispersas que se asomaban a través del negro firmamento. En la radio sonaba alguna canción vieja de jazz, y no había ni una sola alma compartiendo la carretera conmigo. Estaba todo muy tranquilo. Pero justo cuando suspiraba de satisfacción, el sonido suave y tranquilizador del jazz en la radio se cortó abruptamente en una estática. ¡Ah, carajo! Siseé para mis adentros mientras mi mano se dirigía a la radio para bajarle. Ahora suspiraba de frustración, molesto porque mi paz había sido destruida repentinamente. Después de luchar contra el dial por un momento sin conseguir sintonizar nada, decidí sacar mi teléfono e intentar conectarlo a los altavoces de mi auto para seguir teniendo algo que escuchar. Pero después de rebuscar en el bolsillo del abrigo en busca de mi teléfono, por fin lo saqué y descubrí que se había quedado sin batería. Tenía la mala costumbre de no mantener el dispositivo cargado y ahora me estaba jugando una mala pasada. Vaya, supongo que estoy jodido si tengo un accidente. Me espeté a mí mismo, irritado por no haber pensado en cargarlo en casa de mi familia. Sin otra opción, acepté que el resto de mi viaje sería uno sin música que me acompañara. Después de unos minutos, sentí curiosidad por saber exactamente cuánto me faltaba de trayecto. Miré el reloj que marcaba las 12:34. Recordando que había dejado la casa de mis padres un poco después de la medianoche, concluí que quedaba aproximadamente media hora antes de llegar a casa. Suspirando de nuevo con frustración, me resigné a centrarme en la carretera que tenía al frente. Las líneas amarillas pintadas en la carretera se arrastraron rápidamente hasta la vista de mis faros y por debajo del capó de mi auto. Las observé con atención por un momento, mientras mi mente se esforzaba por mantener la concentración. Cuando finalmente levanté la mirada hacia la carretera, me invadió una extraña sensación de ansiedad. Tal vez fuera la falta de música para ocupar mis pensamientos, pero no podía evitar sentir que la oscuridad que envolvía mi vehículo era demasiado densa. No era capaz de distinguir ninguno de los árboles habituales ni el paisaje que rodeaba la autopista, ni tampoco podía ver las estrellas en el cielo. Pensé en el momento en que inicié mi viaje de vuelta a casa y recordé claramente haber admirado los pinchazos de luz cuando entré por primera vez en la autopista. Pero no recordaba haber visto ninguna tormenta que se aproximara y que ahora me impidiera ver. La sensación me carcomió un poco la psique, pero me la quité de encima lo mejor que pude. Me dije que no había nada de qué preocuparse. Pronto llegaría a la salida y no mucho después estaría en casa. Al comprobar de nuevo la hora, fruncí el ceño con confusión. El reloj seguía marcando las 12:34. Eso era extraño. Sabía que habían pasado al menos unos minutos desde la última vez que lo había comprobado. «Ah, genial», me dije. «Supongo que el reloj está dañado». Sin embargo, no pensé mucho en esto en ese momento. Sabiendo que probablemente solo me quedaban unos 10 minutos en la autopista antes de mi salida, decidí que me preocuparía de recalibrar el reloj cuando llegara a casa. Sin más remedio, seguí conduciendo como si no pasara nada, ignorando la sensación progresiva que subía lentamente por mi columna vertebral. Pasó más tiempo y me encontré mirando hacia el borde de la carretera en busca de una señal,
Normalmente no prestaba mucha atención a las salidas anteriores a la mía, pero no recordaba haber visto ni una sola señal de salida en mucho tiempo. Aún así, seguí adelante, tratando de convencerme de que solo estaba cansado y de que estaba calculando mal la cantidad de tiempo que había pasado. Finalmente, después de lo que me pareció más de media hora, vi una señal que se acercaba en la distancia. Al acercarme, pude ver que era una señal verde que decía, salida 181, una milla. Suspiré aliviado, sabiendo que eso significaba que estaba por llegar a la 182. Solo un par de millas más y estaría casi en casa. Al cabo de un minuto más o menos, apareció otra señal con una carretera que salía de la autopista. Salida 181, siguiente a la derecha, decía. Pasé por delante de ella, sin pensar, y mi pierna empezó a temblar mientras la ansiedad que había estado mordiendo los bordes de mi mente se hacía más difícil de ignorar. Entonces, un momento después, otra señal se acercó desde la distancia. Un poco tranquilizado, reduje un poco la velocidad para prepararme a salir de la autopista. Pero cuando me acerqué lo suficiente para leer la señal, me sentí más confundido que aliviado. La señal decía, salida 181, una milla. Al pasar a toda velocidad por la señal, mi sensación de ansiedad empezó a transformarse en una de temor. Hubiera jurado que ya había pasado por la salida 181. Así que, ¿cómo era posible que la hubiera pasado de nuevo? Antes de que mi pánico llegara a su punto álgido, me armé de valor y pensé que debía haber leído mal la señal anterior. Así que esta vez, cuando pasé por la señal que decía salida 181, siguiente a la derecha, me aseguré de leer bien el número para estar seguro de que era la 181. Efectivamente, lo era. Estaba seguro. Así que cuando la siguiente señal, idéntica y de color verde, apareció solo un momento después, las palabras «¿Qué carajo?» escaparon de mis labios en forma de gemidos frenéticos. Frené de golpe y mis neumáticos emitieron un odioso chirrido contra la carretera mientras quemaban goma. Sentado en medio de la autopista, miré fijamente la señal por lo que ya estaba seguro de que era la tercera vez. El metal temblaba ligeramente por el viento mientras se alzaba sobre mí, devolviendo mi frase confusa con palabras propias. Salida 181, una milla. No hice nada, por un momento, más que sentarme y leer esas palabras una y otra vez en un pálido intento de registrarlas. Pero sin nada más que hacer, pisé lentamente el acelerador y continué conduciendo hacia adelante. La pierna me temblaba ahora rápidamente por la ansiedad mientras intentaba estabilizar mi respiración. Las palabras salida 181 resonaban en mi mente mientras me acercaba a la salida una vez más. Y cuando la carretera que se separaba de la autopista pasó ante mí una vez más, me encontré al borde de un ataque de pánico. A estas alturas, sabía con certeza que había pasado por esta salida más de una vez. Seguramente no estaba perdiendo la cabeza, ¿verdad? Al final, no hubo mucha diferencia. Estaba en medio de la autopista de noche y con un teléfono móvil muerto. ¿Qué otra cosa podía hacer si no era seguir conduciendo? Así que eso fue lo que hice, y todo el tiempo el miedo me oprimía al pecho como una creciente colección de piedras. Justo cuando la ansiedad empezaba a asfixiarme, la estática surgió de repente de la radio, llenando el interior de mi auto con un fuerte chillido. ¡Ah! ¡Qué demonios!, grité mientras mi mano buscaba instintivamente el dial de volumen de nuevo. Pero justo cuando lo toqué, la estática de la radio fue sustituida por una voz. Escuché durante unos segundos mientras el discurso se hacía más claro. Gracias, oyente, por acompañarnos en esta hermosa velada. Fueron las primeras palabras que pude distinguir. Seguí escuchando. Se acaba de unirse a nosotros. Tenemos una gran colección de clásicos por delante. Pero antes, unas palabras de nuestros patrocinadores. Es un lugar hermoso lleno de gente hermosa.
No creo que haya un lugar en la Tierra más encantador. Si buscas una comunidad estupenda, a la vieja usanza, con gente afín, ven a visitarnos alguna vez aquí en... Parecía que la radio intentaba vender algún tipo de atracción turística, pero cada vez que se decía el nombre, la estática irrumpía en los altavoces. El DJ de la radio continuó. Toma la salida 181 y únete a nuestra comunidad. Ahora volvamos a la música. Como si se tratara de una señal, un letrero familiar apareció a la vista. ¡No, no, no! Grité con frustración cuando las palabras grabadas en él eran las mismas que resonaban en la radio. Salida 181, una milla. ¿Qué carajo está pasando?, grité, golpeando las manos contra el volante con rabia y pánico. ¿Ahora la maldita radio quiere que tome esta salida? Pues no. ¿Dónde está mi salida? ¿Dónde está la salida 182? Grité a la radio, esperando una respuesta. Pero solo se escuchó el zumbido de la estática en respuesta a mi pregunta furiosa. Frenético, pisé el acelerador y superé con creces el límite de velocidad mientras miraba fijamente la salida 181 cuando volví a pasar por ella. Miré la interminable franja de negrura que se extendía más allá de mis faros, rechinando con los dientes al hacerlo. No importaba cómo intentara racionalizar la situación, parecía imposible. Nunca había experimentado ningún tipo de brote psicótico, pero era la única explicación razonable. Mientras intentaba mantener mi ritmo cardíaco bajo control, un fuerte zumbido sonó en los altavoces de mi vehículo, y volví a escuchar la voz del DJ de la radio resonando en mi prisión de 4 ruedas. Sin embargo, a diferencia de la persona alegre de antes, el tono de su voz era oscuro. Había desaparecido la personalidad alegre y acogedora que me había invitado a su casa, y en su lugar había algo que solo podía describir como malévolo. No dijo nada directamente violento, pero pude sentir la amenaza al final de cada palabra mientras siseaba por los altavoces. ¿Quieres venir a... Es el lugar más feliz del mundo? El sol siempre brilla y la gente siempre sonríe. Así que toma la decisión correcta. Toma la salida 181. Sus últimas palabras fueron lentas y deliberadas. Parecían más una exigencia que una petición, y no pude evitar la sensación de que me estaban hablando directamente. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral al pensarlo. Pero eso no podía ser posible, ¿verdad? Por otra parte, ¿cómo lo era? Llevaba horas conduciendo por el mismo tramo de autopista y había pasado varias veces por la misma salida. Y ahora la maldita radio me hablaba, diciéndome que tomara la única decisión que parecía tener. Pero tenía la sensación de que esta ciudad que me estaba obligando a visitar no era tan amigable como el DJ la hacía parecer. No estaba seguro de si se trataba de una ruptura mental o no, pero fuera lo que fuera, sabía que no iba a tomar la salida 181. Cuando volví a pasar por la señal que indicaba que estaba a 1 milla, no me molesté en mirarla. En lugar de eso, apreté más el acelerador. Cuando la salida se acercó de nuevo, la radio volvió a sonar. Pero antes de que tuviera la oportunidad de decir algo, la silencié y pasé por delante de la salida 181 como un rayo. Me invadió una mezcla de desafío y valentía, pero esa valentía se desinfló en cuanto la radio volvió a encenderse de algún modo y una voz familiar irrumpió de nuevo. ¿Crees que puedes ignorarme, desgraciado? El DJ de la radio escupió enfadado con una intensidad sorprendente. No puedes seguir conduciendo eternamente, así que toma la salida. Es tu única salida y lo sabes, así que hazlo. Gira a la derecha en la salida 181. Toma la salida. Toma la maldita salida. Hazlo. Tómala. Toma la salida 181. Toma... Corté la voz gritona del DJ mientras arrancaba la radio de su consola,
arrojándola al suelo del lado del pasajero mientras gritaba: ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Es todo lo que pude ahogar con mis ahora roncas cuerdas vocales. Empecé a hiperventilar mientras prácticamente pisaba el acelerador a fondo. Mi auto se movía tan rápido en este punto que tenía problemas para mantener el control del volante, pero no me importaba. Esperaba, incluso rezaba, que si conducía lo suficientemente rápido, acabaría llegando a la salida 182 o incluso la 183. No me importaba cuál fuera mientras no fuera la 181. Pero a pesar de mi velocidad peligrosamente loca, nada cambió. Pasé por la aberrante salida una y otra vez, tantas veces que había perdido la cuenta. El DJ de la radio tenía razón, no podía pasar eternamente. Aunque todavía tenía una cantidad decente de combustible, era completamente consciente, incluso en mi pánico, de que en algún momento se acabaría. Dicho esto, sentí que no había mucho más que pudiera hacer. Así que seguí conduciendo, golpeando el volante en un estado frenético mientras la desesperanza de mi situación envolvía lentamente sus nudosos apéndices alrededor de mi psique. Fue cuando solo quedaba una pizca de mi mente que mi visión periférica captó algo en mi espejo retrovisor, devolviéndome a la realidad. Luces rojas y azules parpadeantes. Era una patrulla. ¡Mierda!, dije, levantando inmediatamente el pie del acelerador y haciendo todo lo posible por frenar la escandalosa velocidad a la que viajaba. Por un momento, un nuevo pánico subió a mi pecho, pero luego me di cuenta. ¡Espera! ¡Un policía! ¡Otra persona! Sabía que podría enfrentarme a un duro castigo por exceso de velocidad, pero al menos tenía otro ser humano conmigo en esta maldita carretera. Para cuando reduje la velocidad a un nivel razonable, el carro ya me había alcanzado. Puse los intermitentes, me aparté al borde de la carretera y traté de pensar en cómo explicar todo esto a la gente. Se detuvo detrás de mí y el reflejo de sus brillantes luces casi me cegó mientras aparcaba incómodamente cerca de mi propio vehículo. Unos segundos más tarde, una puerta se cerró de golpe y el crujido de la tierra bajo las botas resonó ominosamente cuando la gente se acercó a mi ventanilla. La forma que había afuera de mi vehículo era alta, tanto que no podía ver su cabeza cuando estaba cerca. Me quedé con la mirada perdida durante un momento, preguntándome si era seguro antes de que empezaran a golpear mi ventanilla para llamar mi atención. Volviendo rápidamente a la realidad, bajé la ventanilla para poder hablar con él, y la profunda voz de un hombre irrumpió en el frío aire nocturno. «Señor, ¿tiene idea de la velocidad a la que iba?», preguntó el agente con un tono intimidatorio. Me tragué las lágrimas e hice lo posible por responder. «Oficial, lo siento, pero está pasando algo muy raro». Empecé, pero me interrumpió. «Licencia y registro, por favor», dijo con severidad. Empecé a rebuscar en mi guantera en busca de los documentos solicitados, pero seguí intentando explicarle mientras lo hacía. «Sí, señor, pero por favor, tiene que escucharme. Llevo horas atascado en este tramo de autopista», dije, tratando de no sonar demasiado exasperado. «Señor, será mejor que se explique», respondió incrédulo. «No, usted no entiende», intenté razonar. «Sigo pasando por la misma salida una y otra vez». «Señor, ¿de qué demonios está hablando? ¿Ha estado bebiendo esta noche?», preguntó acusadoramente. «No, he estado atrapado en una especie de bucle, conduciendo por la misma salida repetidamente. No puedo llegar a mi salida. Es como si algo intentara alejarme». Claro. ¿A qué salida dices que has estado intentando llegar?», preguntó con un tono casi burlón. «A la salida 182, respondí. ¿Salida 182? Pues ese es su problema, señor. Está yendo al lugar equivocado».
Me detuve y miré confundido su forma enjuta e imponente. ¿Qué quiere decir?, pregunté, con la paranoia empezando a ahogarme una vez más. Se agachó lentamente. Su forma imposiblemente alta se derrumbó como un rascacielos cuando acercó su cara a la ventana para encontrarse con mi mirada petrificada. Dejé escapar un jadeo involuntario cuando lo que antes creía que era un hombre me miró fijamente con una expresión rabiosa. Los rasgos de aquella cosa eran horribles. Era como si algún animal hubiera arrancado la carne de un varón humano y hubiera adornado su rostro como un disfraz barato de Halloween. La piel se estiraba y deformaba de forma horrible alrededor de la estructura ósea y bulbosa. Sus ojos eran demasiado grandes para los agujeros de la máscara y las cuencas se desgarraban y contorsionaban alrededor de la abultada y enfermiza esclerótica amarilla. Pero lo peor de todo eran sus dientes. Grandes y dentados como los de un pez pescador, destrozaban la carne que rodeaban los falsos labios de la cosa, haciendo que la carne rosada chocara grotescamente mientras la cosa retorcida y destrozada que pretendía ser humana hablaba una vez más. Solo hay un lugar al que puede ir. Salida 181. Un grito de terror abyecto escapó de mis labios mientras el motor de mi auto chirriaba simultáneamente. Me alejé de la monstruosidad tan rápido como pude, mi pie pisando el pedal del acelerador y dejando una nube de polvo a mi paso. ¡Oh, mierda! ¿Qué era eso?, grité presa del pánico, golpeando con fuerza el volante con el puño mientras cada palabra se abría paso dolorosamente en mi garganta. Mi vehículo rugía por el tramo negro de la autopista a más de 100 kilómetros por hora. Acababa de empezar a soltar el acelerador cuando algo volvió a llamar mi atención en el espejo retrovisor. Las luces rojas y azules habían vuelto y me alcanzaban rápidamente. Empecé a hiperventilar al darme cuenta. Aquel impostor me perseguía y no tardaría en alcanzar mi viejo vehículo chatarra. Inmediatamente, volví a pisar con fuerza el pedal del acelerador como si tratara de empujarlo por el suelo. Observé cómo el velocímetro volvía a superar los 100 a una velocidad tortuosamente lenta. El corazón me latía con fuerza en el pecho mientras volvía a mirar por el retrovisor para ver las luces cada vez más cerca. ¡Maldita sea! ¡Ve más rápido, pedazo de mierda!, le grité a mi carro. El motor empezó a traquetear de nuevo, pero no me importó. Mi pie permaneció plantado en el acelerador incluso cuando el volante se volvió difícil de controlar. Mientras intentaba desesperadamente aumentar la distancia entre el falso policía y yo, miraba frenéticamente cada señal de tráfico mientras aceleraba al pasar. Salida 181, 1 milla. Salida 181, siguiente a la derecha. Salida 181, 1 milla. Salida 181, siguiente a la derecha. Cada vez que leía las palabras, mi ansiedad subía más y más hasta que quise gritar. Pero no importaba cuántas veces pasara por las señales, las palabras que aparecían en ellas seguían siendo las mismas. Salida 181, 1 milla. Salida 181, siguiente a la derecha. Las luces rojas y azules estaban tan cerca que empezaban a iluminar el interior de mi auto y podía oír las sirenas a un nivel casi ensordecedor justo detrás de mí. En cuanto me di cuenta, la radio emitió una fuerte estática que me hizo perder el control del volante. El maldito aparato ya ni siquiera estaba conectado, pero de alguna manera la furiosa voz del DJ crepitó a un volumen que amenazaba con hacer estallar mis altavoces y empezó a gritar improperios. ¡Maldito! ¡Qué decepción! Toma la salida. Toma la salida ahora. No eres más que una cáscara asquerosa. Nunca serás nada. Así que toma la salida. Toma la salida 181. Toma la maldita salida. Los insultos aullantes continuaron y yo grité en agonía y confusión en respuesta, igualando el volumen tanto de la radio como de las sirenas en un crescendo de locura. De repente, mis gritos se atascaron en mi garganta cuando las luces rojas y azules de la policía se hicieron visibles en mi espejo lateral. Con horror,
Mi cabeza se giró a una velocidad casi de vértigo para ver que el coche del impostor estaba ahora destrozando la carretera en el carril izquierdo, con sus neumáticos delanteros a la altura de los míos. Contemplé con un grito silencioso a la abominación que se asentaba al volante mientras me devolvía la expresión petrificada con una sonrisa retorcida y siniestra. Entonces, sin más aviso, giró el volante, haciendo que el auto de policía se estrellara contra el mío. Mis neumáticos chirriaron contra la carretera mientras luchaba por mantener el control. Mientras tanto, la radio seguía reprendiéndome violentamente. Toma la salida, ahora. Tómala o muere. Maldito desperdicio de espacio. En medio del caos, intenté desesperadamente volver a centrar mi atención en la carretera que teníamos delante, solo para ver las mismas palabras que había leído ahora cientos de veces reflejadas en el resplandor de mis faros. Salida 181. 1 milla. Suspiré profundamente y me giré para enfrentarme de nuevo al monstruo que llevaba la piel en el carril vecino. Las lágrimas cayeron ardientemente por mis mejillas mientras mi mirada le suplicaba. La criatura, que seguía sonriendo a través de la carne desgarrada de su máscara humana, me asintió lentamente. Sabía, al igual que yo, que solo había un camino para esto. Quitando el pie del acelerador, empecé a reducir la velocidad, y también lo hizo el oficial impostor. Volví a prestar atención a la interminable carretera que se extendía frente a mí. El abismo que rodeaba mis faros seguía siendo tan denso como siempre, mientras el pequeño y tenue reflejo del verde se hacía lentamente visible en la distancia. Las lágrimas y los mocos seguían cayendo de mi cara mientras me preparaba para la salida que 181 me tenía reservada. No entendía de qué se trataba, pero a estas alturas era obvio para mí que, por mucho que condujera hacia adelante, solo me esperaba la salida 181. «Espera un segundo», me dije a mí mismo mientras se me ocurría un pensamiento. Miré alrededor de mi vehículo para observar mi entorno más profundamente. Todo lo que había frente a mí era el mismo tramo de carretera, pero en realidad no podía ver nada más que la misma niebla negra que se asentaba a los lados de la autopista hasta que mis faros iluminaron el espacio. ¿Era posible que no estuviera conduciendo por un abismo? Tal vez esto seguía siendo como cualquier otra autopista. Y si lo era, eso significaba que había 2 direcciones que podían tomarse. En cuanto se me ocurrió la idea, me di una bofetada a mí mismo por mi estupidez. Nada en esta situación tenía sentido, así que era mucho más probable que me equivocara, y que si mis neumáticos se salían de la carretera, simplemente cayera al vacío que había más allá de ellos. Sin embargo, cuanto más consideraba mis opciones, menos preferible me parecía la alternativa. Si estaba entre pasar mi vida con abominaciones como la del auto de policía, o simplemente flotar en el vacío hasta que la inanición me llevara, no era una elección difícil. No iba a hacer lo que estos monstruos querían. No iba a hacer lo que las señales querían. Si iba a salir, decidí que sería bajo mis condiciones. Mirando la señal a medida que se acercaba, fruncí el ceño con determinación. La salida 181 se acercaba de nuevo a mí, pero esta sería la última vez que leería esas malditas palabras. Me aseguré de seguir actuando y empecé a reducir la velocidad de mi vehículo, incluso poniendo el intermitente a medida que se acercaba la aborrecible salida. Respirando profundamente una vez más para tranquilizarme, miré al impostor, cuyo vehículo seguía el ritmo del mío. Su expresión, ahora menos amenazante, pero aún horripilante, me señaló una vez más con la cabeza. Entonces, al acercarme a la salida por última vez, frené de golpe sin previo aviso. El olor a goma quemada llenó mis fosas nasales mientras el cinturón de seguridad se clavaba bruscamente en mi clavícula. El coche de policía trató de reaccionar a mi drástico cambio de velocidad, pero era obvio que la criatura que lo conducía estaba desprevenida. Como resultado, pegó un volantazo y giró su parte delantera hacia la derecha, en dirección a la salida 181, al tiempo en que también se detenía de forma chirriante.
Mi vehículo, sin embargo, giró en la dirección opuesta mientras yo empleaba toda mi fuerza en mover el volante hacia la izquierda. El impostor intentó maniobrar su falso auto de policía para compensar mi brusco cambio de dirección, pero ya era demasiado tarde. En cuanto el volante dejó de girar, pisé a fondo el acelerador. El motor de mi viejo carro rugió y sus neumáticos volvieron a gritar contra el asfalto. Eché una última mirada a la señal que se asomaba por el abismo en mi espejo retrovisor. Luego, mi auto me alejó de él y se dirigió a la negrura vacía del otro lado de la carretera. Cerré los ojos y me preparé para la sensación de caer por el abismo, pero en lugar de eso, mi vehículo empezó a traquetear al tomar el terreno abrupto. Mis ojos se abrieron de sorpresa cuando me di cuenta de que ahora estaba conduciendo en la mediana rocosa y de grava que se encontraba entre las dos direcciones opuestas de la carretera. Agarré el volante con fuerza para protegerme de los baches de la tierra. Al cabo de unos segundos, mis faros iluminaron más asfalto y giré el volante hacia la izquierda mientras mis neumáticos volvían a la carretera. Sin pensarlo, volví a pisar el acelerador y ahora conduje por la autopista en dirección contraria a donde había dejado al falso policía. La radio crepitó con más improperios durante un momento. ¿A dónde crees que vas? Vuelva aquí. Y, de repente, se cortó, dejando un pesado silencio a su paso. Miré hacia atrás por el espejo retrovisor, esperando ver las sirenas persiguiéndome, pero no había nada más que un tramo de carretera vacío detrás de mí. Mientras buscaba en mi entorno alguna señal del impostor, empecé a reconocerlo poco a poco. Había desaparecido la oscuridad vacía que antes se había tragado lo que había más allá de los bordes de la carretera. A su paso había árboles, hierba y montañas lejanas. Confundido y todavía con los nervios a flor de piel, solté un suspiro tembloroso. Pero solo un momento después, una señal familiar se venía a venir en la distancia. Mi ritmo cardíaco se disparó inmediatamente al acercarme a él, sintiéndome al borde de otro ataque de pánico. A pesar del miedo que volví a sentir, me atreví a leer las palabras pintadas en la placa verde metálica. Salida 182, 1 milla. Mis ojos se llenaron de alivio. De algún modo, de alguna manera, estaba libre. Había escapado de cualquier bucle de pesadilla en el que había estado atrapado durante horas. Cuando la salida se acercó, dudé por un segundo. Sin embargo, al estar sin energía y casi sin gasolina, tomé la decisión de tomar la salida. Para mi gran alivio, todas las carreteras a partir de entonces fueron completamente normales, y solo unos minutos después de salir de la autopista me encontré sentado frente a mi casa. Pasaron semanas antes de que me pusiera al volante después de aquello. Incluso me inventé una excusa en mi trabajo para que me dejaran teletrabajar durante un tiempo. No fue hasta unos meses después cuando por fin me animé a visitar a mi familia de nuevo. Cuando lo hice, tomé el camino más largo para evitar la autopista y ahora me aseguro de volver siempre a casa antes de que anochezca. De hecho, ya no conduzco por ese tramo de autopista ni de noche si puedo evitarlo. Desde entonces he desarrollado un trastorno de ansiedad relacionado con la conducción. Mi terapeuta y la medicación me ayudan a sobrellevarlo, pero sigo odiando conducir con todo mi ser. Creo que nunca entenderé realmente lo que me pasó y no creo que quiera hacerlo. Lo único que sé es que nunca volveré a tomar ese tramo de autopista, y vaya donde vaya, nunca tomaré la salida 181. Recuerden que les habla